esta carta hemos avanzado ya 14 versículos y hemos aprendido un poco de lo que el apóstol quería enseñarle a la iglesia, ¿verdad? Para recapitular, habíamos entendido que el apóstol escribió la carta para hacerle entender a la iglesia que fue un plan de Dios la iglesia. El Dios eterno, el Dios Padre, planificó la iglesia antes de la fundación del mundo, nos escogió, dice, y nos escogió con un propósito, y derramó sobre nosotros todas esas bendiciones que Él tiene. Esas bendiciones las derramó sobre nosotros. O sea, no solamente nos dio un poco, sino que de todo lo que Él tiene, de eso trajo sobre nosotros. Nos dio herencia, y que nosotros, a pesar de que estábamos descarriados por causa del pecado, el Señor Jesús pagó un precio muy alto. ¿Cuál fue? La sangre. Esa sangre que hizo por nosotros, borró nuestras faltas y nuestros pecados. Entonces el Dios Padre planificó la iglesia y Dios Hijo la compró. Pero también vemos la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy la iglesia es guiada y capacitada por el Espíritu Santo. Vemos cómo entonces, hermano, la Trinidad de Dios está involucrada en la iglesia. Dios es entonces, hermano, el que planificó todo. Él sabía que el hombre iba a fallarle. Dios no perdió el plan cuando Adán pecó, no. Él ya sabía de qué forma iba a rescatarnos. Pero ahora el apóstol le ha enseñado todo eso a la iglesia, y también, hermano, nos hace entender que la iglesia, o nosotros los seres humanos, estamos, los que conocemos al Señor, para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Así lo decía el estudio anterior. ¿Se recuerdan el versículo 12? Si usted lo lee conmigo, dice así: a fin de que seamos, ¿para qué dice? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Usted ha sido rescatado. ¿Por quién? Por el Señor Jesús. ¿Para qué? ¿Para que sigamos siendo lo mismo? No. Para que ahora seamos para alabanza de Dios. En pocas palabras, hermano, Dios no existe para nosotros para complacer nuestros caprichos. Algunos piensan, hermano, que Dios está como un bombero, que cuando se incendia, hermano, hay que llamarlo para que apague el fuego. No, Dios no existe para nosotros para eso. Nosotros existimos para la gloria de Él. O sea, Dios no es según mi necesidad, porque muchos lastimosamente tienen ese concepto de Dios. A Dios lo buscamos solo cuando necesitamos. Es como que si Dios está dispuesto a satisfacer todo lo que yo quiera. No es así. Es Él el que se inventó la iglesia, el que la planificó. ¿Estamos de acuerdo? Es Él el que la compró. Es Él el que la guía. ¿Y con qué propósito? Bueno, ¿qué dice el versículo 2? Que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Que Dios se glorifique en usted. Que la gente vea, esa hermana, ese hermano, vive Dios en él, por su forma de vivir. No importa el pasado, ya el Señor lo borró con la sangre, pero como lo dijo, ¿verdad? Que habíamos sido comprados con su sangre. No importa, quizás siempre la gente le va a recordar el pasado. Bendito Dios cuando le dicen: y usted que no era tal persona. Están reconociendo que Dios ha hecho una obra en usted. ¿Qué es eso? Está cumpliendo el versículo 2. Se le está dando alabanza y gloria en usted. Y como nos decía el proverbio, ¿verdad? Se recuerda de un versículo que leíamos por ahí: alábete el labio extraño y no tu propia boca. Qué bueno cuando usted va a la iglesia hoy y que no usted tal y tal cosa en esta fecha, como mencionaba nuestra hermana, en otro tiempo, ¿verdad? En otro tiempo. Ahora es para la gloria de Dios. Ese es el propósito con el cual Dios planificó la iglesia. Jesús compró la iglesia, y con ese propósito el Espíritu Santo capacita y guía a la iglesia de este tiempo. No se siente en ningún momento avergonzado porque le recuerden su pasado. Bendito Dios, porque con ello están dando a entender que usted ya no es la misma persona. Pero vos tal y tal cosa, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque tengo un guía. Porque alguien compró mi vida a precio de sangre. Fue un plan no mío, sino de Dios. Quiere decir que nuestra existencia es para que glorifiquemos el nombre del Señor. El Salmo dice: todo lo que respira, alabe a Dios. ¿Por qué? Él lo creó.
Salmo 24 dice también, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que en ella hay. Él abundó sobre los mares. Hermano, entonces todo lo creó Dios. Él es el que sustenta nuestras vidas. No nosotros existimos por cuenta propia o que nosotros creamos a Dios. No, Él nos creó a nosotros y nos creó con un propósito, que le demos alabanza, que reconozcamos cuál es su lugar. Ahora, hermano, cuando entendiendo esto, entonces el apóstol sabe que los de la iglesia de Éfeso son creyentes que han nacido de nuevo. Hay algo que llama la atención después de que les enseña eso. Menciona, hermano, un motivo grande por el cual hay que orar. Porque lo que vamos a estudiar en esta tarde es una oración. Qué bueno, hermano, cuando la iglesia, los motivos de oración no solamente son las necesidades materiales, sino que los motivos de oración son un crecimiento espiritual. Y esas son las peticiones que primeramente contesta el Señor. Dice el versículo 15. Vamos entrando al estudio de hoy. ¿Qué dice el 15? Por esta causa también yo, que dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Quedémonos allí. El apóstol Pablo está dando testimonio que la iglesia de Éfeso, ¿cómo era? Era una iglesia que le había llamado la atención a él porque tenían fe, tenían confianza en el Señor Jesús, y que también dice que había amor entre ellos. Entonces dice el apóstol Pablo, qué interesante, que esta iglesia tiene una fe fundamentada y que se aman entre ellos, que es uno de los mandamientos que el Señor Jesús dejó. Entonces dice él algo: cuando yo he oído, por esta razón que yo he oído que ustedes tienen fe en el Señor y que se aman los unos a los otros, según el versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído, al apóstol Pablo le llegaban las noticias de que en Éfeso había una iglesia de fe. ¿Cuántos tenemos fe aquí, hermanos? ¿Y cuántos tenemos amor entre nosotros? Eso motivó al apóstol lo siguiente: por esta causa dice, habiendo oído yo de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cada vez que oraba el apóstol Pablo venía a su memoria, ¿quiénes? Los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos oran los unos por los otros? Cuando usted está orando, se le viene a la memoria de la hermanita, se le viene a la memoria del hermano que ya no viene. Bendito Dios, porque ese es el amor, hermano. Ese es uno de los motivos más importantes por los cuales usted debe de orar. Y como el apóstol Pablo está enseñando también que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque eso es lo que termina diciendo este capítulo, entonces debemos de entender algo. El cuerpo, hermano, no puede caminar por sí solo si no tiene una cabeza. ¿Quién guía el cuerpo? ¿El cuerpo por sí mismo o de dónde recibe las órdenes cualquier miembro de nuestro cuerpo? ¿De dónde? De la cabeza. Lógicamente nosotros como iglesia, si al final nos dice que somos el cuerpo de Cristo, entonces, mis amados hermanos, ¿quién es nuestra guía entonces? La cabeza es Cristo. Debemos entonces estar conectados. De lo contrario, hermano, sería un cuerpo adefesio, ¿verdad? Que el cuerpo camine por un lado y la cabeza esté en otro lado. Quiere decir que el creyente, usted y yo, refiriéndonos a eso, debemos de ser consecuentes como vivimos, como hablamos, y que lógicamente eso va a hacer que nosotros, siendo parte del cuerpo de Cristo, vengan a nuestra memoria las necesidades de los hermanos, vengan a nuestra memoria el orar por el crecimiento de los hermanos. ¿Por qué razón? Porque somos el mismo cuerpo. Cuando Pablo dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria. ¿De quién? De vosotros, ¿a dónde? ¿Por qué? Porque para Pablo los efesios, ¿qué eran? Sus hermanos. ¿Qué somos nosotros? Somos una familia. ¿Y cuántos extrañamos a aquellos que ya no vienen a la iglesia? ¿Y cuánto nos alegramos cuando alguien viene, hermano, por primera vez y se queda con nosotros? O viene, hermano, y acepta al Señor Jesús. ¿Qué es eso para nosotros? Es una alegría.
Por eso el apóstol Pablo, cuando oía de la fe de los efesios, ¿qué pasaba en su corazón? Se alegraba. Pero no solamente eso, dice en el versículo, no ceso de dar gracias. O sea, le daba gracias a Dios porque oía que los efesios tenían amor, tenían fe. Pero también dijo algo, voy a orar. No porque tengan necesidad ellos materiales, sino cuál es la oración principal que dice el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué oraba el Señor? Versículo 17, ponga atención. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es Él? El Todopoderoso, el Padre de gloria, os dé que, aleluya, ore por el crecimiento espiritual suyo y por el de sus hermanos. Bendito Dios cuando en su cabeza está viniendo tal hermanito, Señor, ministra este hermano que está iniciándose en la fe, haga que crezca espiritualmente. Entonces, uno de los motivos de oración de la iglesia no solo son las necesidades materiales. ¿Cuál es el motivo principal por el cual el apóstol Pablo, cuando le venía a la mente a los hermanos, cuál era? Que los hermanos, ¿cuál? Tengan crecimiento espiritual, que el Señor les dé espíritu de revelación, que tengan esa capacidad, hermanos, de poder decidir en un momento en el cual se encuentren en una encrucijada, el Espíritu Santo les revele cuál es la decisión a tomar, el Espíritu Santo sea la guía. ¿Por qué? Porque ellos son parte del cuerpo de Cristo. Entonces esa misma cabeza tiene que guiarnos, decía el apóstol Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros cuando vienen a mi memoria en mis oraciones. Dice, ¿para qué oraba? Para el versículo 17, para que el Dios, el Todopoderoso, quiere decir cuando dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Quién es el Dios, el Padre de gloria? El que inventó la iglesia, el que la planificó, el que dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Se recuerda que eso nos enseñaba en la primera parte del capítulo? Ese mismo Dios, a él le oraba el apóstol Pablo, ¿para qué? Para lo siguiente, segunda parte del versículo 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué, hermano? En el conocimiento. Mira el crecimiento espiritual. Dígale, Señor, dame esa capacidad de entender tu palabra. Vamos a hacer una pequeña reflexión y hagamos un análisis de nuestra vida desde que venimos a Cristo. Usted, desde que vino al Señor Jesús, lo aceptó como su Señor y su Salvador personal, usted entiende cosas que hace años, cuando no venía a la iglesia, no las entendía. ¿Cuánto podemos decir amén a eso? ¿Y qué es eso? Que el Señor está dando ¿qué? Crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque alguien allá, usted quizás ni se imagina. Puede ser un vecino, puede ser un hermano de lejos que ore y diga, Señor, bendice a mi hermanita, a mi sobrina, a mi prima, y allá está orando, que conozcan, que se les revele usted a su vida. Esas oraciones han hecho efecto. Por eso que usted ahora, mire, yo sé que con esto hagamos esa pequeña reflexión de la que hablamos. ¿Cuántos de nosotros no conocíamos cómo leer la Biblia? Yo levanto la mano. Entonces me decían, antes de que viniera el conocimiento del Señor Jesús, que buscara el libro de Génesis a saber qué decían, decía yo. ¿Por qué? No teníamos ese conocimiento. Quiere decir que el creyente va progresando espiritualmente. Ahora usted le dice, hermano, lea tal capítulo. Ya sabe que la Biblia se divide por libros, ya sabe que los libros se dividen por capítulos, ya sabe que los capítulos se dividen por versículos. ¿Qué es eso? El espíritu de conocimiento en la palabra del Señor. Eso pedía el apóstol para los hermanos. Ore por sus hermanos, ore por los que no vienen, ore por aquellos que ni tan siquiera se congregan quizás, pero usted sabe que un día vinieron a la iglesia. Dígale, Señor, bendice cuando se le venga a la memoria, porque eso sucedía cuando el apóstol oraba. Señor, que estos hermanos tengan un crecimiento espiritual, que tengan una verdadera guía, que no se vayan a desviar, que el conocimiento de usted esté en ellos de una forma correcta. Eso es lo que quiere decir cuando dice el versículo 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Cualquiera? No, el conocimiento del Señor. ¿Cuán importante es que usted conozca lo que Dios tiene, quiere y demanda de nosotros? Es importante. ¿Cómo lo vamos a conocer? Con la guía del Espíritu. Que tengan eso, decía el apóstol, que hay en ellos. Entonces, el apóstol nos está enseñando
que no solo se ora por necesidades, no solo se ora porque no tengo pisto, no solo se ora porque tengo problemas en mi familia, no solo se ora, mis amados hermanos, por las necesidades, se ora también por un crecimiento espiritual. Eso es básico, eso es importante, porque eso lo va a usted a sostener en momentos de dificultad. Porque cuando yo tengo un conocimiento de lo que Dios quiere de mí, Él también, dentro de ese conocimiento, me enseña lo que Él quiere para mí, lo que Él me va a dar, lo que Él me promete, lo que yo soy para Él. Eso me lo da cuando Él me da ese conocimiento. Pero también me dice lo que está pidiendo de mí. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos dice que cambiemos muchas áreas de nuestra vida? Cuando usted se equivoca y dice, si yo ya voy a la iglesia, si yo ya soy cristiano, ¿qué es eso? El espíritu de revelación. Hermano, pero ¿por qué en algunas iglesias no sucede esto? Bueno, hermano, nuestro deber, ¿sabe cuál es? No criticarlos. Orar para que esa fe que ya tienen y el Señor les dé un espíritu de revelación, que sepan la forma correcta de conducirse en la vida cristiana, dentro y fuera de la iglesia. Esa es la mejor forma. El apóstol Pablo eso dice, que en las oraciones le decía al Señor, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero dice, ¿cuál era lo que en verdad quería? Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabe que hay algunos que tienen ojos más eficientes que nosotros, que no necesitan lentes, que pueden ver, o hasta podrían decir, ojos hasta quizás claros y hasta más bonitos físicamente, pero pueden estar ciegos, ¿no? ¿De qué sirve que yo fuera ojos claros? Gatos me dijeron, más por el color de piel, pero si no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo estoy? Ciego. Se cuenta una historia, hermano, de un hombre que escribió comentarios bíblicos, que le daba instrucción bíblica a una anciana que por la edad ya no podía ver. Y que dice que una vez, hermano, enseñándole el libro del Evangelio según San Juan, la hermana le hizo un análisis de lo que el hermano le estaba instruyendo del Evangelio según San Juan. Y dice que esta hermana no podía ver. Por eso que cuando le daban el estudio, le leían la Biblia. Cuando la hermana, era una anciana, esto es una historia real. Dice que la hermana le dijo al hermano, hermano, quiere decir que el Evangelio nos está enseñando esto, aquello y lo otro. Dice que ni el hermano que escribía comentarios bíblicos había tomado en cuenta eso que la hermanita, por oír la palabra de Dios, había entendido, pero era ciega. ¿Qué había pasado? Se le había alumbrado el entendimiento. Amén, hermanitos. Y dice que el hermano hasta entonces tomó en cuenta eso en su comentario bíblico. Lo dice el doctor Bernard Magui, un hombre comentarista bíblico, que él entendió algo del Evangelio según San Juan, enseñándole a un anciano que no veía, y que le llamó la atención ciertas cosas que le dijo la hermana. ¿Por qué? Porque en ella había sucedido lo que dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuán importante es que nosotros tengamos entendimiento espiritual, hermano. Discernimiento. Eso solo lo puede dar el Señor. Y esa es una importancia por la cual nosotros debemos de orar. Es una necesidad de la iglesia. Pero muchos hermanos nos acostumbramos al culto de oración. Hermano, hoy por estas 20 peticiones, aquí está la lista. Mire, en ninguna de ellas va ninguna petición espiritual. Que el Señor me dé pisto, que me dé más pisto, y después más pisto. Y si alguna petición física, que me tenga sano, que pueda yo ir a tal parte. ¿Para qué? Ni para venir a la iglesia muchas veces. ¿Sabe que mucha gente viene a la iglesia, el Señor la sana, después de que la sana, hermano, se van a bailar? Hermano, está criticando a los bailarines. No, me refiero, ¿a dónde Dios le dio la sanidad? Aquí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que esta gente
sucede lo que nos enseña la palabra. Parece ser que para ellos Dios es como para que cumpla sus caprichos, para que después nosotros vamos con todo, como ya tenemos bien el cuerpo, vamos allá al parque, vamos a la playa, vamos y hacemos, y se nos olvidó que Dios no quiere eso de nosotros, que nosotros somos, ¿para qué decía el versículo 12? Para alabanza de su gloria. Usted y yo, amada iglesia, somos propiedad de Dios, somos para Él y Él es para nosotros. Según lo que nos está enseñando la Biblia, el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué me dice? ¿Para qué, hermanos, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuántos sabemos que el cielo le pertenece al Señor Jesús y a nosotros? ¿Qué es eso? Esa es una esperanza. Pero usted le pregunta al mundo, el cielo no me interesa ahorita me interesa lo material, yo voy a ir a trabajar, yo no sé cómo voy a hacer, pero este 31 tengo que estrenar, tengo que hacer tal cosa. ¿En qué están ellos? ¿Qué esperanza tienen? De comprar zapatos para el 31. Pero usted como iglesia no, usted es más allá. Y no es que a usted lo tenga dormida el pastor y le diga, lo que pasa es que ustedes les han enseñado que todo es más allá del sol. Hermanos, si todo aquí es vanidad. Todo aquí es vanidad. Aquí se termina todo, mis amados hermanos. Le comentaba a mi esposa acerca de un compañero por el cual pido que ore, nuestro hermano Santos Recinos. Él ha sido un hombre, Dios lo ha bendecido mucho, hermano, económicamente llegó a estar bien. Lastimosamente le han declarado una enfermedad mortal. Y él, ahora que está así, me dijo estas palabras. En verdad, no te preocupes por el trabajo, me dijo así. No, hoy que yo estoy así me doy cuenta que el trabajo hay un montón, me dijo así. Somos nosotros los que nos mata la ansiedad, me dice. Pero me lo dice hoy. Y se lo traslado a usted para que aprendamos, hermano. Cuando estamos enfermos nos damos cuenta. ¿De qué sirve que esté afanado por el trabajo? Y, ay, que me van a regañar, que me no sé qué. Enfermo, hermano, a otro contratan. Y a nosotros nos hacen a un lado. ¿O no es cierto, iglesia? ¿De qué hay que agarrarnos mejor? De la esperanza que Dios tiene para nosotros. Amén. Hay algo mejor, amado hermano. No solamente es esta tierra, pero como vivimos con la nariz, hermano, en la tierra. Uy, hermano, qué feo también. Sí, es cierto. Cuando vivimos, hermanos, enraizados en la nariz en la tierra y todo lo vemos aquí, ¿sabe qué, hermano? Todo quisiera que aquí fuera el paraíso, no quisiéramos sufrir enfermedad, no quisiéramos morirnos. Si este cuerpo no aguanta mucho a causa del pecado, hermano, todo está contaminado. ¿Para qué quiere vivir aquí 100 años? Si algunos de nosotros ya a los 90 ya ni vamos a querer ser nosotros, bueno, algunos menos. ¿O quién de nosotros quisiera tener, hermano, aunque sea con un tanque de oxígeno, ténganme a los 103 años? No, hermano, oren por mí que el Señor me lleve. ¿Quién quiere vivir con un tanque de oxígeno a la par? Ninguno de nosotros. Mejor nos aferramos a la esperanza de la cual dice, pero ¿quién da eso, hermano? El espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso oraba el apóstol. Continuemos, versículo 18. No lo hemos terminado. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. El Señor nos ha llamado, hermano, para vivir con Él. Aquí y allá. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Eso qué es? Una esperanza. ¿Qué más dice el versículo 18 al final? No solamente es esperanza. ¿Y cuál es qué? Las riquezas de la gloria de su herencia. Ah, Dios tiene una herencia para nosotros. Aquí en los santos dice. La identidad de nosotros. ¿Quiénes somos, hermano? No somos cualquier cosa, aunque los demás nos quisieran hacer sentir mal. Si no, ¿quién sos? Si mirás, si tenés ojos de pacum, así le dicen a los bichitos en un lugar por ahí, dándonos a entender que no valemos nada, que somos menospreciados para el mundo, pero para Dios somos la niña de sus ojos, dice hermano. ¿Qué es eso? Las riquezas de su gloria. ¿Qué es eso? El gran amor de Dios para usted y para mí. ¿Y cómo lo conocemos? Solo por el espíritu de la revelación. Hay que orar por el crecimiento espiritual.
Si no entiende en el Evangelio algunas cosas, órale al Espíritu Santo, Dios le va a guiar. Y Dios le va a decir, esto quiero de ti, mira. Está bien. Dios tratando con usted a través del Espíritu Santo. Quiero que cambies esto, quiero que vivas así y te vas a sentir mejor y va a ver cómo Dios le va a guiar a usted. Claro, los criticones van a estar, pero déjelo, ellos no conocen esto, ellos no se les ha alumbrado el conocimiento, ni los critiquen, no se sienta mal por ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos todavía están como ciegos. A usted y a mí ya nos vino el espíritu de la revelación. Pero hermanos, ¿por qué algunos hermanos no se someten de lleno al Evangelio? Porque hay algo, no se han convertido al 100%. Han creído nada más, pero les falta rendirse. Por ellos hay que orar para que el espíritu de revelación esté en ellos. Para que el Señor alumbre sus ojos espirituales y los haga ver cómo deben de vivir, cómo deben de actuar, a qué le deben de decir sí, a qué le debemos de decir no. Eso solo lo puede dar ¿quién? Ese espíritu de revelación. Pero nos encargamos a nosotros. Ese hermano es un gran sinvergüenza, es Dios, el que predica. No, hombre, yo lo he visto. A eso nos encargamos, hermano. Se nos olvida mejor orar para que el Espíritu Santo nos dé la revelación de cómo vivir. El apóstol mejor hacía eso. Continúa en el versículo 19. ¿Y cuál es? ¿El qué? Esto quiero que lo lleve en su corazón. La supereminente grandeza de su poder. ¿Cuántas cosas pedía el apóstol Pablo por los creyentes de Éfeso? Que Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación. Ese era uno. Amén. ¿Cuál era la otra petición? Que conocieran cuál era la esperanza para la cual Dios los había llamado. Amén, iglesia. ¿Cuál era la otra petición? Que también, hermano, dice, que conocieran las riquezas de la gloria de Dios. Pero hay una petición más, está en el versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? El poder del cual nosotros hablamos de Dios no es un poder económico, no es un poder de influencia, sino que se trata, amado hermano, de un poder tan grande. Mire, hermano, usted se admira porque el celular tiene memoria. Si usted le habla, le contesta y parece como algo poderoso. Hermano, eso no es nada comparado con el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque la gente a los teléfonos, ¿cómo le llaman? Este teléfono inteligente. El teléfono es inteligente, imagínense. Y nosotros. Pero esa idea nos ha metido, ¿verdad? El teléfono es inteligente para gente a saber cómo. Mis amados hermanos, hay algo más grande que eso. Si eso se va a terminar, estamos de acuerdo. Mire, tanto que los que alucinaban hace 20 años con aquellos telefonitos chiquitos, vaya a ver si lo sacan hoy. Porque cada día se van volviendo obsoletos. A lo que usted tiene hoy, que no sé qué, dentro de 2 años no van a servir. Así es el mundo. Pero el apóstol Pablo dice, no es ese poder. Porque eso es bonito, ¿verdad? Es la ciencia, pero eso es parte de lo que Dios le ha dado al hombre. ¿Qué es eso? Antes de eso, lo que ha funcionado es el poder de Dios. ¿Por qué, hermano? Por lo que dice el siguiente parte del 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuántos que creemos en el Señor Jesús? Para usted y para mí que creen en el Señor Jesús, dice esto el apóstol, para que la iglesia creciera espiritualmente, les decía, conozcan cuál es la grandeza del poder de Dios. ¿Saben cuál es? La siguiente, versículo 19 al final. Según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál poder? La cual operó, estoy en el versículo 20, en Cristo. ¿Qué hizo? Resucitándole. ¿Eso qué? Eso es poder. ¿Qué teléfono ha resucitado a algún muerto? Ninguno, ¿verdad? Pero el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el poder del cual Dios quiere que yo conozca. ¿Cuán grande es ese poder? No hay otro poder. Ni nadie más lo tiene. Que miren que allá tal y tal cosa, este hombre hace milagros. Si los hace en el nombre del Señor Jesús, la gloria es para Dios. Pero de lo contrario es un blasfemo. Porque el único poder
que opera de Dios es el poder del Espíritu Santo. El poder que dice que levantó de los muertos a Jesús, ese poder está en usted. Ese poder Dios lo ha dispuesto para usted. Lo que pasa es que no le creamos al Señor. Ese es todo. Nos falta la fe. Pero para eso el apóstol les decía, conozcan cuán grande es el poder de la fuerza de Dios. ¿Saben qué tanto poder tiene? Que resucitó a Jesús de los muertos, dice en el versículo 20, ¿verdad? ¿Y cuál es la cual operó en Cristo? ¿Qué hizo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús murió, pero hubo un poder que lo levantó. ¿Cuál fue? El poder de Dios. Ese mismo poder lo conoce usted. ¿Qué más dice? Entonces, hermano, cuando le diga, ¿y cómo es eso que ustedes se van a ir para el cielo si ustedes son unos grandes sinvergüenzas, pecadores igual que nosotros? Sí, somos unos grandes sinvergüenzas, pecadores igual que ustedes. No lo vamos a negar. Nosotros vivimos por la pura misericordia de Dios, pero el Señor nos compró y nos hizo nueva criatura. Esa nueva criatura tiene que reflejarse hoy. ¿Y cómo, hermano? Y el poder que levantó a Jesús puede cambiarnos. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? El poder que levantó a Jesús, hermano, puede transformar la mente humana. El problema es que cuando la gente no se rinde, la gente vive en contra de Dios y se vive una vida miserable. Nosotros sin el Señor vivimos una vida miserable. Si llegamos por pura misericordia, alcanzamos cosas, logramos algo y gracias a Dios que conocimos al Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ese fue su poder. Ese mismo poder, hermano, nos ha de resucitar. ¿Y cómo así? Usted diga, es el poder de Dios. El pastor les ha dado mentiras. Que usted crea en ese poder, no en lo que yo le digo. Yo prefiero creer que Jesús me va a resucitar de los muertos para gloria suya y no quedarme ahí. No, si todo se acaba cuando nos muramos, hermano, no. Hay algo, la esperanza de la cual decía el apóstol Pablo que teníamos que tener. Versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. No solo hizo eso en él, ¿verdad? Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Quiere decir que Dios le dio todo el poder a Jesucristo. Le dio todo el poder aquí en la tierra como en el cielo. Le dio poder en el tiempo en el cual Él le levantó de los muertos, como también en el que viene. El poder lo tiene Jesucristo. ¿Qué más dice? Le dio todo señorío y sobre todo nombre. Hay un nombre único, el del Señor Jesucristo. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está sometido a la autoridad de Jesús. Pero no solamente eso. Hay algo que usted tiene que tomar en cuenta, la última parte del versículo 22. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Cuántos somos iglesia del Señor? ¿Cuál es nuestra cabeza? El Señor Jesús. Y como hablábamos al principio, que si nuestra cabeza es el Señor Jesús, entonces consecuentemente debemos de vivir de acuerdo a la cabeza. Hermanos, pero yo veo que muchos van a la iglesia y dicen que son cristianos, pero no viven en la voluntad de Dios. Van a la iglesia, es verdad, pero todavía no se han rendido al 100% a la misericordia de Dios. No han dejado que la cabeza es Jesús, ¿verdad?, gobierne todavía su vida. Entonces, hermano, ahí es donde como que se estuviese viendo un cuerpo adefesio, ¿verdad? La cabeza dice a un lado, pero el cuerpo va que no se puede. La cabeza es Cristo. Quiere decir que yo debo de estar conectado a Cristo. Él me guía, Él me lleva donde Él quiere. Porque ninguno de nosotros, hermano, ninguno de nosotros los pies van donde nosotros queremos. Recibe la señal del cerebro, de la cabeza. Entonces, ¿de dónde recibe la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la señal? De la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo, no es el pastor. El pastor puede estar equivocado. El pastor se puede equivocar, pero la cabeza suya no es el pastor, la cabeza es Cristo. ¿A dónde le dice la cabeza? Anda a tomar. ¿A que no? La cabeza le dice, tú puedes. No es necesario que viva bajo el alcohol. Eso es la cabeza. Pero lastimosamente, como no se han rendido, porque debe de haber una rendición al Señor. Y eso es lo que llamábamos el negarse a sí mismo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, sino vive Cristo en mí. Por eso él decía esto.
Dice el versículo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, ¿qué es? Dice. ¿Qué somos nosotros? El cuerpo. Cristo es la cabeza, es santa, ¿verdad? Es santo Él. Entonces, ¿cómo puede ser la iglesia mundana? No se puede. ¿Pero por qué, hermanos, algunos de nosotros somos mundanos? Sinvergüenzas que somos. Hermano, ¿y qué le puedo decir yo? No me someto a veces al Señor Jesús, y cuando no me someto, ahí viene el cuerpo de peso, ¿verdad? Jesús es santo, pero yo soy sinvergüenza. No se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sugiriendo el apóstol Pablo? Termina el versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. La cabeza que es Cristo debe llenar la iglesia, debe llenarme a mí. Cuando mucha gente solo va a la iglesia y no cambia, no están siendo guiados por la cabeza que es Cristo. No, es que a la iglesia yo voy así, pero yo sigo siendo el mismo. Mi mamá era así, mi abuelita era así, si era sinvergüenza. Y yo también. Es que viera que la sangre de nosotros era así fuerte. La sangre carnal. ¿Y dónde dejamos la sangre de Cristo? Por eso, hermanos, que hay algunos que no les gusta la palabra de Dios, más los estudios bíblicos. Pero si yo he sido llamado por Cristo, conozco cuáles son las razones para las que Él me ha llamado, conozco lo que Él me quiere dar, también debo de conocer lo que Él quiere de mí. Porque Él me llena, Él es mi cabeza. Cuando yo me enojo, me estoy desviando de la cabeza. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Algo serio, pero tendría que decirlo. Venga, hermano. Es necesario conocer. Hemos aprendido algo en el capítulo 1, iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza. Debo de ser guiado por Él. Otros le van a hacer burla. Le va a hacer burla al mundo porque el mundo, recuerden, no se le ha alumbrado el conocimiento. El mundo tiene otra cabeza. ¿Y cuál es la cabeza? El mismo mundo. El pecado. Lastimosamente, ¿qué es lo que más se vende en este tiempo, hermano? Pecado. Pecado, hermano. Nombre lo supere 5 páginas del diario anunciando cerveza, anunciando guaro, y hasta nos lo regalan. Con mi esposa nos enojamos. Bueno, si alguien lo oye, va a decir, no le den canastas, hermano. Mire las canastas que nos dan en la empresa, un montón de guaro, sí, hermano. Mire, hubo una vez que pesaba tanto, pero pesaba tanto de guaro, hermano. Bien, le doy unos 5 pesos por eso, me dijo alguien. No, lo ocupo de alcohol 90, cuando me duele algo me lo floto. Y no tomo alcohol, porque iglesia. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que más se vende? Pecado. O sea, Jesús nació para que yo me ponga bolo, imagínense. Eso es lo que celebra el mundo, ¿no, hermano? Para que no concuerda lo que se dice. La cabeza es Cristo, el niño Jesús está en el pesebre, pero la gran botella la tengo en el estómago. ¿Qué le dan los bolos a ese hombre? No, si también compramos ropa, bueno, mini ropa, porque hay que enseñar, ¿verdad? La vergüenza, allá andamos, ¿verdad? No tenemos nada, pero allá andamos. La cabeza es el niño Jesús en el pesebre y nosotros chulones. ¿Concuerda eso con la cabeza? ¿Por qué está sacando todo esto, pastor? Porque en la iglesia, según lo que dice el apóstol Pablo, Dios le puso en su corazón orar para que la iglesia fuera consecuente con la cabeza. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene que ser guiado por la cabeza. Hermano, yo sé que es algo que a todos nos está costando, como Dios le ponía en el corazón a nuestro hermano, pero ¿sabe qué? Luchemos. Si hemos venido al Señor Jesús y nos hemos rendido, vamos en avanzada. Usted ya no es el mismo de ayer, porque Dios le está dando crecimiento espiritual. Y Dios nos lo ha de terminar, la obra que ha empezado en nosotros. Amén, iglesia.